su pertenencia a ser como parte de un pueblo originario, sino también denunciando el sistema racista colonial que hay detrás de la desaparición, de la defensa a veces del territorio como causa el contexto de la desaparición, pero también como las omisiones posteriores de la desaparición. Muchas gracias, Flori, te paso el micrófono. Buenos días a todas, a todos, buenos días a este lugar que también pues tomamos este día para hacer esta denuncia, para hacer esta exigencia, para colocar la voz también de los pueblos y las comunidades indígenas ante el dolor y la desaparición forzada que causa un daño terrible no solo a la familia, sino a la comunidad y al cosmos, al mundo entero. Este es un altar que hemos colocado aquí y que es parte de la ceremonia, es parte de la vida, del fuego, de la voluntad, del espíritu que tenemos pues como seres humanos y especialmente los pueblos indígenas, que tenemos también una forma de comunicarnos con el espíritu de la Madre Tierra, el espíritu de las personas, el espíritu de las comunidades, de las montañas. Y quisiera pues antes de que iniciemos esta mesa, pues hacer este llamado también en este espacio sagrado que se coloca, un espacio en el que se trae también todos los símbolos que ustedes ven, el fuego, los alimentos, las fotografías. Cada elemento tiene su importancia, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de afectos, estamos hablando de vidas que han sido desaparecidas, que han sido y que se pretenden ser borradas cuando no hay una respuesta ante la exigencia, ante la petición de las familias de estas respuestas. Entonces lo que no queremos es borrar, porque no se puede borrar la vida, no se puede borrar el amor, no se puede borrar el afecto que hay de nuestros seres queridos que han sido desaparecidos. Y por eso se coloca esta ceremonia, por eso se colocan estos símbolos, para recordarnos que también el fuego es parte de esta fuerza que nos permite también seguir transmutando, seguir transformando el dolor en esperanza, para seguir también tocando el corazón profundo de estas instituciones, de este Estado, para que también ese amor, si es que todavía hay en estas personas también, que pueda ser tocado también el corazón. Entonces quisiera llamar así a todos los espíritus de abuelas, de abuelos que han sido desaparecidos, de mujeres, de hombres, de niños, que hay mamás aquí presentes que tal vez por primera vez se están acercando a este colectivo, a este espacio, a esta exigencia, también para darle un lugar a su corazón, para darle un lugar al amor, para darle un lugar a la digna rabia, al digno enojo, para dignificar este camino de lucha, este camino colectivo. Y pues quisiera así nombrar al gran creador y formador, al gran espíritu, gran Ajau, que nos permita también seguirnos encontrando en comunidad, en colectividad, para no estar en estos caminos de muerte, no ir solos en estos caminos de muerte, sino que podamos también reencontrarnos, entrelazarnos. Y hoy, ante este día también que tiene un color, que tiene un corazón, que es la energía del sol, pidiendo mucho también para que haya mucha claridad también en nuestras formas de organizarnos, para seguir exigiendo, pidiendo mucho la protección también de las buscadoras, de los buscadores, para que también no sea un riesgo, además, el buscar a nuestras hijas, a nuestros seres queridos que estamos pues ante esta exigencia.
Así que dejamos este altar aquí presente, estos símbolos, estos alimentos, también para don Tomás, que a este tiempo ya es un abuelo, a las abuelas que están aquí presentes y a todos los nombres de los seres queridos que están desaparecidos de los distintos colectivos. Entonces abrimos entonces con este fuego, abrimos entonces con esta ceremonia, llamando al espíritu de ellos, llamando al espíritu de todas las montañas, llamando al espíritu de las familias, para que se sientan abrazadas, para que se sientan acuerpadas en esta búsqueda de más de 35 años en el caso de don Tomás, pidiendo mucho pues para que nuestras luchas también sean sentidas en los distintos pueblos y rincones de las comunidades, y que la voz de las comunidades indígenas, de las familias indígenas en cada rincón de este país y de otros países, pues también sea sentido a través de nuestras palabras, sea lanzado a través de estos micrófonos. Entonces, así continuamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Floridalma, por este inicio del altar, pero también recuento sobre la lucha de diferentes pueblos originarios frente a la desaparición. Me gustaría ahora un poco pasarle la palabra a Guadalupe Pérez Rodríguez, hijo de Tomás Pérez Francisco, un poco para que nos dé cuenta, sí, de la denuncia pública a 35 años de la desaparición, pero también como una forma de hacer memoria desde no solo la familia de Tomás Pérez Francisco, sino también de la comunidad Totonacú en la Sierra Nororiental de Puebla. En ese sentido, me gustaría también a lo mejor que compartiera algo sobre el equipo multidisciplinario de acompañamiento, ¿no? De alguna manera que no solo en lo jurídico, en el discurso de derechos humanos, sino también en respecto a la memoria, sobre lo histórico, sobre las herramientas que se debe tener frente a la búsqueda intercultural, pero también de búsqueda de larga data frente a la desaparición de Tomás Pérez Francisco. Muchas gracias, Guadalupe, te paso el micrófono. Buenos días, Tuncuil, como decimos en Totonaco de Pantepec. Buenos días a todas, a todos. Primero agradecerles también la oportunidad de encontrarnos en este lugar. Agradecer a Dalma, a María Luisa, a Roberto, a todas las compañeras, compañeros que hacen posible estos momentos. A ustedes, medios de comunicación, por venir, por seguir recuperando estas historias que, aunque pase el tiempo, siguen siendo parte de la narrativa, de aquello que seguimos peleando en el discurso público. Pues como ya decíamos, el 1 de mayo, este es un segundo momento de una jornada para conmemorar los 35 años de la detención y posterior desaparición forzada de mi padre, quien participaba en la lucha por la tierra de la comunidad de La Sabana, en el municipio de Pantepec, y que fue detenido un martes 1 de mayo de 1990, cuando estaba de regreso a casa, que ya no lo dejaron llegar, ya lo estaban esperando, y se lo llevaron a un lugar, a un rancho que se llama Las Palmas, que era un espacio de operación de la Asociación Ganadera Local, pero también de la Policía Judicial del Estado. Entonces, esto es lo que queremos decir en un primer momento, pero también señalar que un día como hoy, de hace 35 años, mi abuela María del Pilar Francisco presentó la denuncia por la desaparición de su hijo, y que esa denuncia estuvo activa únicamente 8 años, casi 9, y el 8 de marzo del año 2000 fue cerrada porque se consideró que la desaparición, que la denuncia, como el Ministerio Público la tomó por desaparición de personas, consideraron que el delito no estaba tipificado en el Código Penal, por lo tanto era una denuncia que
que se consideraba atípica, y la argumentación fue que era un delito, que era tipicidad, y por lo tanto se iba a cerrar el expediente. Les vamos a compartir una línea del tiempo que hemos hecho, porque cuando hablamos de la impunidad pareciera que es como una palabra ahí nada más que existe, pero la impunidad se construye, la impunidad se hace, y hay personas, y hay funcionarios, y hay a veces una sociedad que va permitiendo que la impunidad se vaya dando en este país. Entonces, algo que quisiéramos compartirles precisamente cómo la lucha por la tierra en el municipio de Pantepec empieza a partir de 1930, pero también cómo se da una serie de situaciones que van haciendo más compleja la interacción entre las distintas autoridades, entre la misma sociedad, y eso genera complejidades tal vez que a simple vista pareciera que la desaparición, que la detención y posterior desaparición forzada de mi padre solo se da de manera aislada. Y algo que queremos señalar es que es parte de un proceso que vivimos en Pantepec, y que quizá uno de los momentos más significativos que se tuvieron fue la matanza del 2 de junio de 1982, pero que de ahí desencadenó también toda una serie de violencia, pero que no solamente era cometida por los ganaderos, sino que era cometida por la propia Policía Judicial del Estado, principalmente la que estaba destacamentada en Jicotepec de Juárez, y es a quien nosotros llamamos la atención a esta sociedad, llamamos la atención a quienes ahora gobiernan, y también posteriormente como instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pues no solamente han sido omisas, sino que han sido incapaces, han sido negligentes, y no han querido tomar y documentar toda la impunidad que se ha generado, no solo en la desaparición forzada de Tomás, sino en todos los hechos, en todas las violaciones a derechos humanos que han ocurrido, que ocurrieron anterior y que ocurrieron posteriormente. Entonces es parte de lo que el día de hoy venimos acá, pero no solamente a hablar del dolor, de la tristeza, de la ausencia, sino también hablar de la memoria y de la esperanza, porque como familia y como comunidad eso es lo que nos ha mantenido. No solamente es el anhelo de saber qué pasó con nuestro familiar, sino sobre todo cómo vamos retejiéndonos como sociedad y cómo nos vamos sosteniendo como humanidad, porque nos necesitamos todas y todos. Entonces, por eso, como ya decía Floridalma, hablarle a nuestros antepasados, a nuestras antepasadas, a sus espíritus, para precisamente nos acompañen en esta lucha que estamos haciendo. En esta lucha que estamos haciendo, que estamos continuando, que estamos retomando. En mi caso, pues me toca continuar con los primeros pasos que dio mi abuela, que murió 8 años después de la desaparición de su hijo, aunque su certificado de defunción diga que fue una cuestión física, pero sabemos también cómo el cuerpo se va enfermando cuando el dolor y la tristeza se quedan. Y en ese sentido también, ya para terminar, recordar que la búsqueda de mi abuela, de mi madre, pues fue en solitario. No había organizaciones, Pantepec queda muy lejos de la capital del estado, en aquel tiempo no había vías de acceso, las carreteras eran muy, digamos, sencillas, o había tramos que no había pavimento, que era prácticamente terracería, y que no había transporte suficiente. De hecho, a ella le toman la denuncia 6 días después de la desaparición, porque el 1 de mayo fue un martes,
pero en ese caminar que tuvo los primeros días fue porque se buscó que las autoridades allá en Pantepec tomaran la denuncia. Allá hay una agencia también del MP, pero no quiso. Y después se atravesó el fin de semana y dijeron que en fin de semana el MP no trabaja, por lo tanto no podía tomarse la denuncia. Se presentó hasta el próximo lunes, que es cuando ya la oficina estaba abierta. Pero también en el propio, la línea del tiempo, pues estamos mencionando las esperanzas, las memorias y de cómo a partir de los últimos años se fue creando un equipo de acompañamiento que permita sostener este proceso, esta lucha por verdad, por justicia, por no repetición. Eso es lo que diría. Muchas gracias por escuchar. Gracias, muchas gracias Guadalupe por reivindicar justo la vigencia de esta exigencia por verdad, justicia y memoria frente a la desaparición de Tomás Pérez Francisco, pero también la desaparición de otras y otros integrantes de comunidades originarias, no solo en Puebla, sino también en otras latitudes de México. Y un poco para concluir, tal vez la perspectiva desde la colectividad de familiares de personas desaparecidas, tanto de centros urbanos, pero también desde las periferias, desde pueblos originarios cercanos a la metrópoli, pero también de la Sierra Norte, de la Sierra Mixteca, diferentes desapariciones, tanto de personas adultas como mujeres y niños, niñas y adolescentes. Tal vez si nos pudiera compartir algo sobre su perspectiva desde el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla. Muchas gracias, María Luisa. Gracias, Roberto. Gracias a Guadalupe por abrirnos la oportunidad de acompañarles en este día tan importante, a 35 años de la desaparición de su padre. Gracias, Floridalma, por acompañarnos también, y a todos ustedes, como siempre, por hacer posible que la voz de los desaparecidos no sea callada y no sea apagada. Solo decirles que, pues, gracias a 35 años de hablar de la frustración, de impunidad, de injusticia, también resaltas la fe y la esperanza. Y no es casual que hoy Guadalupe haya decidido estar aquí, también apropiándose del árbol de la esperanza. Este memorial que está a nuestras espaldas y que justo realza y resalta la presencia, los nombres de las personas desaparecidas y de quienes les buscan. Esta forma de cómo Floridalma hoy nos explica y nos comparte otras formas de narrar las historias de nuestros desaparecidos y de nuestros muertos, que justo a propósito la semana pasada eso comentábamos, la importancia, la necesidad y la urgencia de ser los familiares, de ser las madres, los padres, los abuelos, la suegra en este caso en el lugar de Tomás, de los hijos como Guadalupe, de quienes acompañan como Floridalma y Roberto. Nos corresponde a nosotros, a las comunidades, no a las instituciones, y que lamentablemente pues no pareciera que de facto no hay mucha diferencia de las complejidades a las que se enfrentan quienes viven la desaparición de un ser querido. Escuchando a Guadalupe de lo que vivió su abuela hace 35 años, lo vuelvo a escuchar y lo vuelvo a revivir con cada una de las madres que se acercan al colectivo. Hoy, por ejemplo, tenemos a una mamá cuyo hijo fue desaparecido en Acapulco el año pasado y nos narra exactamente la misma historia que Guadalupe nos narra de hace 35 años. Sabemos que en el caso de los pueblos originarios, de las personas indígenas, se enfrentan todavía a dificultades mucho más complejas que quienes estamos más cerca de la ciudad. En el caso de nuestros desaparecidos de comunidades indígenas como Tomás, como Sergio Rivera en Tehuacán, como nuestro propio Alexis, niño de 3 años, ¿sí? Y que para ellos, las familias, todavía es más difícil poder buscar, solo por el hecho de también hablar sus lenguas originarias, y que en nuestro país hemos sido incapaces de rescatar y de preservar esas lenguas también. Y bueno, pues gracias, Floridalma, por justo resaltar
estas otras formas de narrar las historias de nuestros desaparecidos y el amor. Y solo compartir con Guadalupe y los familiares. Ayer una mujer, sin duda alguna, una gran mujer, me decía: María Luisa, gracias por resistir, y solo te pediría que no permitas nunca que ninguno de nosotros, quienes hoy tenemos una función pública, te desanime. No permitas que los discursos de las instituciones te desanimen y quieran borrar también la lucha. Y eso es lo que le compartiría a Guadalupe. Gracias por no rendirte y por no permitir que a 35 años de la desaparición forzada de Tomás terminen de borrar su nombre, su imagen, su historia, y de ahí la importancia de esa línea del tiempo que hoy comparte con ustedes. Muchas gracias.